Bienvenidos amigos a un nuevo episodio de Opiniones en la Mira. Como cada semana, aquí estamos Fernando y yo hablándoles sobre diferentes temas que son actualidad hoy en los Estados Unidos y en el mundo. Y bueno, doy la bienvenida aquí a mi compañero de fórmula. ¿Cómo estás, Fernando? ¿Cómo te ha ido? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo estás, mi estimado José Antonio Cisneros? Bueno, aquí viendo las cosas como pasan los días y siempre se nos presentan nuevas noticias, cosas sorprendentes, otras no. Bueno, hoy vamos a tratar algunas de ellas aquí en Opiniones en la Mira. Así es. Bueno, chico, yo quería dejarte la palabra entonces para que tú escogieras el arranque del tema. ¿Qué crees tú que ha sido el tema más polémico esta semana? ¿Y qué estamos celebrando hoy, por cierto? Hoy domingo 21 de marzo. Recuérdame. Hoy es el Día eh, Internacional de Eliminación de la Discriminación Racial y eso es una observancia por una fecha, el 26 de octubre de 1966, donde en Sudáfrica, la policía de Sudáfrica asesinó a 69 personas que estaban manifestando por las leyes del apartheid. Ah, ok. Pudieron designar ese día para luchar en contra de la eliminación, o sea, a favor de la eliminación de la discriminación racial. Y coincide con el hecho de lo que ocurrió, José Antonio, que nos ocupó casi toda la semana, en la ciudad de Atlanta y en el condado de Cherokee, en Georgia, donde fueron asesinadas 8 personas, 6 mujeres de ascendencia de origen asiático, estadounidenses, por un hombre, un muchacho de 21 años, que realmente está desquiciado. Pero hay una serie de detalles que me gustaría comentar contigo, porque al principio se dijo que fueron asesinadas unos spas donde hacen masajes. Trataron de vincular eso con los masajes eróticos, porque el asesino sufría de problemas sexuales, muchos deseos sexuales. Sí. Y entonces pensaron que eran eso, pero yo creo que eso queda descartado al conocer quiénes eran las víctimas, porque si nosotros nos vamos a ver por las edades, asesinó a una señora que se llama Adelaina Joan, de 33 años de edad, el esposo es mexicano, a un señor que se llama Paul André Michael, de 54 años, fíjate las edades, después de Yahoy Tan, de 49 años, Dayo Fence, de Sí, 46, no son precisamente objetos sexuales, ¿no? pero son Sipar, de 74, Grant, de 51, Kim, de 69 y John Shu, de 69. No es precisamente algo de corte sexual, pero hubo un detalle gravísimo que ocurrió durante todo aquello. Cuando detienen en el condado de Cherokee al, a este señor que se llama Robert Aaron Long, de 21 años, el policía, el capitán de la policía de ese condado, que se llama Jay Baker, dijo que el muchacho había tenido un mal día. Eso obviamente causó un gran estupor y gran malestar entre todo el mundo, porque cómo es posible que un tipo diga que uno por tener un mal día sale y mata a 8 personas. Pero lo más grave de este caso, es que para que tú veas cómo está el tema racial, que lo vinculo con esto de la proclamación del Día de la Eliminación de la Discriminación Racial, es que el señor Baker, el policía, el capitán de la policía del condado de Cherokee, le encontraron en Facebook. Sabes que ahí en Facebook se sabe todo, nos conocen todo. La gente deja sus pecados ahí. Yo consiguió, bueno, los pecados de son graves para un jefe de una policía. El tipo muy orgulloso, muy orondo, de mostrar una chaqueta en la cual decía atrás COVID-19,
entonces Made in China, pero el China con Y. O sea, entonces el tipo es una de esas personas que promociona eso. Es más, él dijo que estaba muy orgulloso de su chaqueta. ¿En qué hemos avanzado? Porque quiero escucharte que tu opinión. ¿En qué hemos avanzado en cuanto a esta materia? Para yo después hablarte de lo que transcurrió ese mismo día más temprano. Bueno, no hemos avanzado mucho porque yo me estoy enterando que este es el día que se conmemora ese rechazo al racismo. Y este es un país que tiene digamos, una deuda enorme con la humanidad en función de rechazar el racismo. Y prácticamente hoy no se mencionó eso en ningún medio de comunicación. Me estoy enterando por ti. O sea que tampoco, si se conoció, si se celebra ese día en los Estados Unidos, si se celebra ese día en el mundo, en los Estados Unidos se le da mínima importancia. Por otro lado, esta situación no es extraño. Si se ha hablado desde hace mucho tiempo que la mayoría de las policías en muchos estados están integradas por individuos con severos conflictos raciales. Porque, bueno, el problema, tengo entendido, y aquí estoy hablando, digamos, reproduciendo comentarios que he oído de expertos en esto, es que en este país, como en muchos otros países, la policía es una profesión familiar. Los hijos de policía tienden a ser policía y los nietos de policía tienden a ser policías también. Eso significa que las policías están bastante abultadas en términos de generaciones de personas de una misma raza y de una misma cultura, porque hay ese fenómeno, no en todas partes, pero en muchas partes. Y hay otro aspecto interesante, que también yo lo he oído vinculado a esto del racismo policial, si se puede llamar así, y es que aún incorporando personas de minorías, incorporando afroamericanos, incorporando latinos a la policía, la cultura policial de camaradería es tan fuerte que incluso estos grupos minoritarios, para congraciarse con sus compañeros de patrullaje y sus compañeros, condonan muchas actitudes que en condiciones normales en sus comunidades serían ampliamente rechazadas. Y entonces esa es la razón por la cual tú has visto en muchos de estos casos terribles de agresión a minorías, que muchos de los policías que estaban participando en eso son minorías. Es un fenómeno bastante interesante. ¿Por qué, por ejemplo, un afroamericano podría actuar con violencia contra otro afroamericano? No nada más la violencia necesaria para arrestar a alguien, la violencia ya llegando a límites de delito. Y entonces una de las explicaciones que estos psicólogos daban es esa, pues, que aunque él tiene un compromiso racial con su misma raza, de gente que ha sido oprimida por muchas generaciones, también ahora adquirió un compromiso laboral por ser parte de los muchachos de la policía, ser blue. Entonces, hay ese fenómeno interesante. Fíjate que nosotros vivimos aquí en Miami, y en Miami pasa una cosa que a mí me llamó mucho la atención. Y he oído esos comentarios, y lo voy a decir libremente aquí, pues. Aquí la gente prefiere ser arrestado por un policía, detenido por cuestiones de tráfico, por un policía anglosajón que por un policía latino. Porque paradójicamente el policía anglosajón pareciera ser menos duro que el policía latino, con los latinos. Interesante eso, ¿no? Es un poquito lo mismo que se da cuando la gente viene llegando a Miami, que está escogiendo quién lo revisan en el puesto de seguridad e inmigración. Y las mujeres me han dicho que ellas prefieren que las inspeccione o un hombre o una mujer, pero que no sea latina o que no sea afroamericana. Entonces, pero bueno, ¿por qué? Debería ser una persona más sensible. Bueno, aparentemente no, y es un parte, los psicólogos dicen que es eso, pues. Hay una exageración de la sensación de camaradería para demostrar que tú eres parte del grupo. Y entonces en ese proceso pues se presentan esas variaciones que yo no estoy al cabo de saber qué tan
tan relevantes sean, pero ya a mí me llama mucho la atención que en ese grupo de policías que atacaron al afroamericano ese había un asiático, entonces la integración de minorías en los grupos policiales pareciera no haber reducido, ¿estás entendiendo?, la agresividad hacia grupos por efectos raciales. Pero fíjate que hay un detalle importantísimo que juega, que es lo de la violencia verbal. Y ahí yo voy, mira, el 18 de marzo del año pasado, en una rueda de prensa en la Casa Blanca por el coronavirus, una periodista le preguntó a Donald Trump que había escuchado a un miembro de la Casa Blanca de hablar del virus del Kung Flu, o sea, Kung Flu por lo de la gripe. Sí. Y la respuesta que recibió esa periodista de parte de Trump fue que el virus chino, que nadie lo podía ocultar, que venía de China, que él no pensaba que cuando él lo decía podía dañar a la comunidad asiática estadounidense, y todo aquello justificó eso. Y la mujer se lo repitió varias veces y el tipo dijo no, no y no, que para él no. En la mañana del pasado martes 16 de marzo, cuando ocurrieron esos asesinatos, el señor Trump, que debería tener la boca cerrada siendo un expresidente ya, apareció por Fox News de nuevo con el virus chino. Ya lo había dicho la semana anterior. Y está comprobado estadísticamente que desde ese 18 de marzo hasta este marzo, casi un año exacto, porque los crímenes fueron el 16, y eso lo dijo Trump el 18, ambos en marzo, 2020-2021, y esa misma mañana que Trump lo dijo, hubo esos asesinatos. Recuerda también la persecución verbal que tenía Trump hacia los mexicanos, que los acusó hasta de violadores, de todo, y dijo que, bueno, habían uno y que otro bueno, pero después que ocurre esto, en los últimos 12 meses, ha habido una escalada horrible, terrible, hacia los asiáticos, estadounidenses. Yo vi como un hombre se le montó encima a un señor que venía caminando de 85 años, totalmente desprevenido, y lo mató. Hay varios videos de eso, Hay varios videos, y de otro anciano de 90 años que lo empujan por la espalda, porque es que además son unos cobardes, porque están atacando a personas mayores de ese origen. ¿Por qué no agarran a un karateca de esos que hay bastantes ahí? A un Bruce Lee. Sí, chicos, lo que pasa es que esta situación de Trump y sus seguidores, ese culto que se ha creado, y Trump ha entendido que la única manera de mantenerlos es seguirlos alimentando con esta retórica de agresión, de violencia. Entonces, bueno, esto se traslada en la declaración que acaba de hacer el recién nombrado secretario de Homeland Security, de que el principal enemigo actual de terrorismo de los Estados Unidos es interno, no es externo. Y está encabezado por este grupo de asociaciones de blancos nacionalistas, ultraderechistas y violentos, paramilitares, porque todos están armados hasta los dientes, ¿no? Y que se alimentan pues de esta retórica xenofóbica que dicta el presidente Trump ahora desde su cuartel general aquí en Florida. Pero bueno, hay otros aspectos. También hoy es el Día Mundial de mencionar a esa población, esa inmensa población también de personas, de seres humanos, de niños y de maravillosas personas que han sido afectados por un trastorno cromosómico que llamamos el
síndrome de Down y que de alguna manera crea un estigma no solamente para ellos, sino para sus familias. Entonces hoy es el día del awareness, ¿no? de la concientización de que estos son seres humanos que debidamente educados, debidamente entrenados, debidamente queridos y amados y comprendidos, pueden ser ciudadanos útiles y felices. Entonces, ese es el mensaje de hoy en el Día Internacional del Síndrome de Down, la trisomía 21, como se conoce en el mundo médico. Entonces, te cuento algo sobre una anécdota. Yo trabajaba en el diario El Universal y tenía un jefe que era muy incómodo, más incómodo que Randy Johnson, que era un pitcher que no le podía batear nadie. Entonces, el hombre un día me envía a mí a hacer un trabajo en una piscina donde estaban muchachos de síndrome de Down. Y te digo, pasé uno de los días más maravillosos como periodista, lo pasé cubriendo esa noticia, la saqué esa información en toda una página, disfruté muchísimo, son personas maravillosas, de verdad, y lejos de el tipo de pretender castigarme. Cuando entré a la redacción le dije, cuando tengas otra noticia de esa, otra nota que quieras que cubra, yo porque la verdad que fue maravillosa la experiencia. En los últimos años hemos descubierto que con una adecuada estimulación y comprendiendo un poco el mundo de ellos y despojándonos nosotros de todos esos prejuicios que le damos al aspecto físico de las personas, estas personas son increíblemente potenciales, es decir, pueden desarrollar habilidades de todo tipo, desde habilidades atléticas hasta habilidades cognitivas que les permitan tener empleos y desarrollar una vida bastante más normal que la de muchas personas que lucen muy bonitos, ¿no? Así es que es importante, pues, esa concientización de que no debemos de una manera u otra prejuzgar o profetizar el destino de estos seres maravillosos. Pero bueno, hablaremos entonces de otras cosas. Estamos hablando también de que esta semana la administración Biden ha hecho 2 actos interesantes que tienen repercusiones internacionales. No sé si el primero o el segundo, se le hizo una entrevista por un periodista norteamericano a el presidente Biden, hablando de muchos temas de política exterior, etc. Y súbitamente el periodista se le ocurrió preguntarle le lanzó esta recta al centro, ¿no? Y le dijo, Biden, ¿usted cree que Putin es un criminal? Una pregunta que típicamente es una pregunta de sí o no, porque no es una pregunta que se presta formulada así, no es una pregunta que se preste a otras 2 respuestas. Un político hábil hubiera, tú sabes, ¿no? Como que dicen, abanicado, yo no sé en béisbol, pero hubiera tratado lo posible de evitar el strike, ¿no? Porque era un strike al pecho, ¿no? Y Biden, sorprendentemente para muchas personas que lo conocen y conocen su trayectoria, porque fue un hombre experimentado como vicepresidente y ha estado toda la vida respondiendo preguntas de periodistas, un hombre con una gran experiencia, dijo sí, él es un criminal. Eso dejó pasmado a todo el mundo, ¿no? Porque es una respuesta que puede en un momento dado llenarnos de gran satisfacción, porque podemos decir, por fin se lo dijo directamente, chico, se lo dijo en su cara, ¿no? Pero que tiene una gran cantidad de repercusiones a la hora de pensar, bueno, y entonces, ¿cómo a partir de ese planteamiento donde de entrada, una persona con la cual tarde o temprano los 2 mandatarios van a tener que sentarse a negociar una cantidad de elementos de tipo estratégico, bombas nucleares, yo qué sé, problemas de sanciones, todo ese tipo de cosas, y de entrada tú comienzas la negociación llamando criminal al otro? Puede que tengas razón, la pregunta era que se hacen todos los analistas, había que decirlo. ¿Qué piensas tú de ese arranque
para hablar, pues para especular un poquito de si fue algo que lo agarró por sorpresa y probablemente Biden 3 segundos después diría, ay Dios mío, ¿para qué habré dicho yo eso, no? Creo que Porque sí, no creo ahora me metí en un problemón porque ahora, ¿cómo hago para ver a este señor de frente, no? O la no otra creo, es, como dice ¿cómo que se llamaba aquel comiquita? Eso estaba cuidadosamente planeado, ¿no? ¿Qué mira, piensas tú? no creo que eso se haya arrepentido de lo que dijo. Y yo vi la entrevista. El periodista de ABC News le pregunta a él, ¿tú piensas que este señor Putin es un killer, un Un asesino, asesino. Es un colmo, ¿no? criminal, un killer? Y No, él no dijo, dijo que un vagabundo, un asesino, no, pues. El tipo ha y él matado dijo, gente, ¿no? I do. No dijo, sí, para mí sí es un asesino, dijo I do. Pero después él le dice que tiene que pagar sus crímenes, o sea, que tiene que pagar las cosas que ha hecho. ¿Por qué no? Yo creo que esa respuesta era la correcta, te lo voy a decir. Días antes, como 2 días antes, se dio a conocer el último informe que se desclasificó de lo que intentó Rusia de nuevo de estorbar, de vulnerar las elecciones presidenciales de 2020 a favor de Donald Trump. Lo hicieron en el 2016 y le salió bien, y lo intentaron en esta oportunidad de nuevo y falló. De todo el mundo sabe todo lo que ha hecho Putin, matando gente con venenos en todas partes, cómo tiene a su país, cómo tiene presos políticos en Rusia. Todo el mundo sabe que es un criminal. Yo creo que el presidente Biden hizo un ejercicio de decir la verdad al pueblo estadounidense, decir la verdad al mundo. Y no solo eso, Biden quiere que el tipo pague, porque las elecciones en Estados Unidos tienen que ser sagradas. Es el mecanismo principal que tiene una democracia, y no se puede permitir que un dictador de Rusia venga a alterar aquí la vida de los estadounidenses y su sistema democrático. Aplaudo a Joe Biden. No, Aplaudo. yo también aplaudo su asertividad, por ponerlo de ese modo, ¿no? Pero siendo un poquito de abogado del diablo, lo mismo pueden decir los iraníes cuando les tumbaron su democracia a favor del Shah de Irán. Y eso lo hicieron los ingleses y los americanos. Y este país ha sido acusado formalmente y con mea culpa. Nosotros mismos hemos reconocido nuestra intervención en múltiples elecciones en muchos países. Entonces, una de las cosas que Estados Unidos tiene dificultad a veces en presentar su caso a nivel internacional es ese famoso cuento de que el que tiene techo de vidrio que no lance la primera piedra. Porque, es más, a mí no me gusta, digamos, mencionar mucho aciertos de Trump, pero Trump lo dijo una vez, nosotros también hemos hecho cosas muy feas, ¿no? Entonces, es interesante porque necesitamos de alguna manera recuperar la economía. Necesitamos un mundo en paz, necesitamos una integración mundial para defendernos de una posible nueva epidemias. Necesitamos recuperar la confianza internacional para bajar un poquito la presión que se ha generado en términos de esta tremenda diferencia en los procesos de vacunación y esta tremenda diferencia en términos de la distribución de recursos entre países ricos y pobres. Entonces, si vamos a empezar a crear este tipo de ambiente donde vamos hacia una guerra fría, hacia un presidente diciéndole a otro, tú eres un asesino, y el otro le responde, y tú también, y entonces eso crea un clima complejo. Si se quiere, tendría que llamar de inmediato al de Arabia Saudita y decirle, tú también eres un asesino. Es más, tenemos la grabación donde tú mandaste a matar un residente de los Estados Unidos. O sea, ¿entiendes? El problema es que cuando uno se mete, una cosa son las cosas que se puede permitir un ciudadano como tú y como yo, otra cosa son las que se puede permitir un parlamentario, y muchas menos cosas se puede permitir un presidente.
Eso es como cuando uno es un CEO de una empresa. Tú puedes hacer decir lo que te dé la gana y caerte a palos y lo que sea. Pero cuando tú eres un CEO de una empresa importante, tú haces la misma gracia y las acciones de la bolsa tuya caen. Y te llama el board de directores y te dice, mire, doctor Cisneros, usted realmente no está para estar diciendo esas cosas en radio. Pero fíjate una cosa, José Antonio. A pesar de que sean verdad, yo no estoy poniendo en ningún momento en duda eso. Este episodio. ¿Ah? Sucedió ese episodio. No hubo ni un crack en ninguna bolsa del mundo. No, yo no te estoy hablando de ninguna bolsa del mundo, pero te estoy diciendo que hoy cuando escuché a los expertos hablar sobre eso, porque yo no soy experto geopolítico, escuché a los expertos hablar sobre eso y todos ellos tuvieron serias dudas o preocupaciones sobre lo difícil que va a ser llegar a acuerdos con Rusia en ciertos aspectos si empezamos de esta manera. Porque fíjate todo el planteamiento lógico, si tú acusas a alguien de eso, siendo verdad, entonces bueno, a él hay que ponerlo preso. Ahora, ¿quién pone preso al presidente de otro país? Hay cosas, Antonio, que tú para sentarte en una mesa a discutir, a dialogar con estos tipos, tú tienes que llegar ahí con una posición fuerte, porque si no, no vas a lograr ninguna negociación. Sí, pero es que yo no, esa era la duda, que la duda es que tú no logras ninguna posición fuerte planteando eso de inicio. 4 años concediéndole al señor Putin, 4 años donde el presidente de Estados Unidos, que es una marioneta, él era una marioneta. Así es. O dijo un espía de ellos, de los rusos, siempre dándole la razón por encima del sector de inteligencia de este país. Sí, es verdad. Y mintiendo, porque todos ellos se pusieron de acuerdo a finales del año pasado para decir que era China los que estaban interviniendo en las elecciones de Estados Unidos y era Rusia. Y lo dijo el fiscal general, lo dijo un montón de gente relacionada con... Bueno, los chinos también nos han atacado. Los últimos cyberattacks han sido chinos. Una de las claves. A nosotros nos está atacando todo el mundo, ¿vale? Yo no sé. ¿Qué habremos hecho? ¿Qué habremos hecho nosotros que nos ataca tanta gente? Bueno, mira, una de las claves, José Antonio, para tú sentarte en una mesa a dialogar es que tú tengas una posición firme. Para que se dé cuenta el Putin que de paso la economía de Rusia está muy mal. No es ni siquiera a nivel del ejército una cuestión que nos haga temer a nosotros. Más fuerte es China. Entonces yo lo que te digo es lo siguiente. Vamos para que entienda Putin que si se va a sentar con Estados Unidos a negociar el tratado de nuclear y todo aquello, que hay una posición firme en contra de él. Pero eso está claro y eso se puede expresar sin necesidad de llegar a esos extremos, porque después que tú declaras una cosa como esa, ¿qué otra cosa te queda? Ir y ponerlo preso y ya está, porque ¿qué más vas a hacer? Después te vas a sentar a negociar con un criminal. Es una cuestión a nivel... Mira, es el mismo, en términos venezolanos se presenta el mismo caso. Cuando llegaron ya definitivamente a ponerle un cartelón de búsqueda a Nicolás Maduro, está muy bien, todos sabemos que Maduro es un criminal, todos sabemos lo que ha hecho, todos sabemos la culpabilidad que tiene, están los expedientes, están las evidencias, pero después que tú dices eso, tú no puedes ir a negociar una transición con Maduro. Porque entonces quedas muy mal negociando con un criminal, ¿me explico? Entonces, claro, con Maduro yo no creo que haya ninguna esperanza de negociar. Pero en el caso de Rusia, la cosa no es tan sencilla. José Antonio, si Churchill y Roosevelt no se sientan con el criminal de Stalin, no se resuelve nada. Pero te garantizo que Franklin Delano Roosevelt no llegó a Yalta diciéndole a Stalin, tú eres un criminal, tú eres un asesino. Mira, te garantizo que no lo hizo. Tengo que averiguar la iglesia, tengo que averiguar la historia, no tengo la historia, a lo mejor algún historiador no diga sí se lo dijo, pero conociendo a FDR, conociendo la biografía y el sutil arte de la negociación que tenía Franklin Delano Roosevelt, yo no creo. Es más, te puedo echar un chiste basado en una obra que le hizo en la biografía de Franklin Delano Roosevelt. Cuando ellos se encuentran en Yalta, Stalin, Churchill
y Stalin no se querían hablar, no se querían comunicar, y el ambiente era extremadamente fuerte, y Stalin en particular es un tipo muy seco que no sé nada, era impenetrable, era como estar sentado al lado de una roca. Y Franklin Delano Roosevelt era un hombre muy cordial, muy simpático, ¿no? Y entonces él echaba broma con Churchill y tenía una excelente relación con Churchill, pero Stalin estaba ahí como que no quería estar con ellos, ¿no? Y en una de esas, Churchill le dice, Franklin Delano Roosevelt le dice algo al traductor de Stalin. Nadie sabe a ciencia cierta qué le dijo, pero Stalin se murió de la risa y todo el mundo se quedó asombrado porque nunca habían visto a Stalin, no le cayeron los dientes, pues. Y resulta que lo que le dijo Stalin era un chiste burlándose de Churchill. Y eso lo dijo Franklin Delano Roosevelt, tú sabes, para entusiasmar la dinámica de eso. Y en ese momento se tomó una foto famosa, que probablemente es la única foto que hay de Stalin riéndose, cuando le contaron el chiste que Franklin Delano Roosevelt le echó a Stalin para que se riera, y era un chiste a costa de Churchill. Entonces, eso para darte una idea de lo que es la diplomacia sutil, pues, que siempre se ha dicho, el arte de la diplomacia es insultar a alguien sin que la gente se sienta insultada. ¿No te imaginas lo que le decía Churchill a Roosevelt por sentarse con ese criminal, ¿no? Que no, es peor, mató más gente que el mismo Hitler. Bueno, mira, y en ese caso, por eso es que yo te digo que yo, no, esas declaraciones es como guardando la distancia, sé quién eres, no, aquí no vas a volver a intervenir porque aquí hay otro gobierno. Es correcto. Y es hora de que Estados Unidos se respete a nivel foráneo. No se puede permitir. Recuerda que ese tipo, ante las elecciones también hubo un ataque de hackers. Fíjate, el problema como yo lo veo no es tanto en el caso de esto, es el precedente. Como te digo, los jefes de Estado usualmente se les blinda de la parte fea de la política internacional. Y si el criterio de tratar con presidentes extranjeros que son criminales es ese, pues hay que empezar a llamar más de uno. A más de uno hay que llamarlo. Porque en el mundo hay una cantidad de locos que han asesinado gente. Pero ¿cómo nosotros aceptamos que entonces digan muy libremente que Maduro es un criminal? Pero lo dicen, que es un dictador, que es un criminal, lo dice todo el mundo. Entonces, no, sí, no, mira. Sí, no, fíjate, y lo es. No, claro, pero resulta que con Venezuela no hay tratado de acuerdo nuclear, no hay una cantidad de cosas. Porque fíjate, el ejemplo clásico lo tenemos con la conclusión ahorita que se le presentó a Biden. Inequívocamente nuestros servicios de inteligencia identifican al jeque árabe como el autor intelectual del asesinato de Khashoggi. Y eso se sabe. Y sin embargo, la Casa Blanca no hizo mayores gestos. ¿Por qué? Porque es nuestro aliado en el área, porque nos compra armas. Entonces volvemos al sitio de los dobles estándares, ¿no? Tú eres criminal si no tienes negocio conmigo, pero si me interesa a mí que tú hagas negocio conmigo, yo acepto que tú seas un criminal y no hay problema, pues. Es que de todas maneras se tienen que sentar. De todas maneras tienen que sentarse. Sí, bueno. Pero llegó el momento, había salido 2 días antes ese informe de inteligencia y tú no podías ahí, ¿cómo ibas a decir? Mira, no sé. Sí, mira, a mí me parece que está bien porque es bueno, te repito, que se guarde la distancia para que sepa el señor Putin que aquí no van a seguir vulnerando elecciones. Yo creo que en el momento en que ganó Biden, él sabía eso. Él perdió a su aliado y a su pupilo. ¿Te acuerdas de la palabra pupilo? Su pupilo era Trump. Y al perder Trump, pues a pesar de todo lo que ellos trataron de hacer para que ganara, el hombre perdió. Y bueno, ahora hay un nuevo sheriff. Pero bueno, vamos a ver. La otra cosa que también es válido mencionar esta semana es la posición de nuestro secretario de Estado en la primera reunión cara a cara con representantes chinos. Parece que también fue caliente la cosa, ¿no? Y bueno, la situación con China es complicada porque China no solamente pues
todos los aspectos políticos de derechos humanos, de, de crecimiento hegemónico sobre el mar de China, de la amenaza a Taiwán. Todos sabemos todo eso. Pero resulta que ese mismo país, ese mismo grupo de líderes, es nuestro principal socio comercial. Entonces, digamos que tenemos un socio como incómodo, ¿no? Un socio que por un lado, fíjate, hoy citaron una cifra que era interesante. En el tope de la Guerra Fría, el máximo nivel de negocio que hicimos con China fue de 5 billones de dólares en ese año. Y actualmente es de 5 billones de dólares diarios. Entonces ahorita resulta que si nosotros nos peleamos con los chinos, eso va a traer consecuencias económicas sin duda. Ahora fíjate, durante una de las grandes preocupaciones que tenían los economistas durante los 4 años pasados era poner en riesgo la bonanza económica que había, que la heredó el señor Trump de Barack Obama. Así es. Ponerlo en riesgo con sus ataques a China, que eran unos ataques que parecían una onda sísmica, que bajaban y subían de acuerdo de la ocasión, porque yo recuerdo que en enero en Davos, en el foro de Davos, Trump dijo que ellos se amaban, que él y Jinping se amaban. Después comenzó con el tema del virus chino y un día habló por teléfono con el tipo y dijo que chévere, que estaban trabajando juntos y todo. Le agradeció la colaboración, el envío de respiradores y de máscaras en enero y febrero. Estaba enamorado de los chinos. Sí, estaban enamorados, idilio, igual como pasó con el otro, ¿no? Hasta que sus asesores le dijeron, necesitamos un villano, señor presidente. Necesitamos a alguien a quien echarle la culpa. Ah, no, fueron los chinos. ¿Tú sabes dónde vino eso? Lee el libro de Bolton. Tú sabes que él le pide al chino que lo ayude a ganar las elecciones y entonces lo iba a poner a favorecer para vender sus mandarinas y todas, no sé si la venden aquí, ¿no? Entonces el chino parece que no quiso. Ellos, fíjate que en el informe de inteligencia dicen que ellos lo pensaron, pero decidieron no meterse en eso, para que después no tuvieran en boca de ellos de que habían interferido en las elecciones, como ha pasado con Rusia. Entonces, naturalmente que eso para Trump fue gravísimo, porque a Trump no le interesaba más nada sino ganar las elecciones. Así es. Solamente vacunó a 20,000 personas y ya... Para salir del hueco ese que tiene económico que vamos a descubrir en las próximas semanas. Esas cuentas por cobrar que tiene él. Ojalá que salgan todas, porque el fiscal de Manhattan, dado las cifras que ha visto y de los indicios y de lo que él supo, habla de que esa organización era una organización criminal. Yo quería dar el cambio porque quiero que tú me hables de esto que te voy a decir. Dígalo, pregunte. Que usualmente yo no sé. Tú eres el embajador, el alcalde de allá de Miami para opiniones en la mira. Mira, un desastre lo que yo he visto en estos días en Miami Beach. El alcalde de la ciudad, Dan Helberg, se vio en la obligación de decretar un estado de emergencia y un toque de queda por 72 horas y cerrar todas las vías hacia las playas más bonitas que tiene Miami Beach para detener la locura que está pasando ahí. Decretó el toque de queda y lo más grave, ayer eran más de 100 personas saliendo, violando ese decreto y hubo un enfrentamiento hoy. ¿Qué pasa ahí? ¿Dónde queda la cabeza de esas personas si estamos sumergidos todavía en una pandemia? Que no podemos perder lo que se ha adelantado, lo que se ha logrado. Hay unas variantes del virus que son muy contagiosas, que están poniendo en peligro ese descenso
de los nuevos casos, de las hospitalizaciones, de los fallecidos. ¿Cómo es posible que salgan estos muchachos y se pasen por el arco del triunfo? Todo eso. Que no les importa la vida de sus amigos, de sus familiares, de sus padres. ¿Qué pasa en eso? Hay que concluir que no. Y hay que entender siempre que un país como este es un país muy complejo, donde no hay un solo grupo que predomina y que a quien se le pueden dar atributos extrapolables al resto de la población. Aquí hay jóvenes y hay jóvenes. Hay jóvenes brillantes que estudian, que salen adelante, que se meten en carrera, que son emprendedores. Y por otro lado hay jóvenes que pasan el día en drogas, en jugando videojuegos y entreteniéndose con TikTok. Hay esas dos juventudes. Y hay una juventud que son, como dicen aquí, party animals, animales de fiestas. Son las personas que se empipan una botella de vodka, que se la toman de un solo golpe. Son las personas que se desnudan, que gritan, que abusan de la libertad que tienen. Y cada año se presenta aquí un fenómeno social que es relativamente nuevo. A través de la historia americana, el spring break, las vacaciones de primavera, eran un momento especial, un intervalo del año, en el cual la juventud salía a recibir la primavera, el buen tiempo, el buen clima. Salimos del invierno, vamos a entrar en primavera, vamos a cambiar el clima, vamos a ejercer la libertad de poder salir de estas casas donde hemos estado confinados por razones de la nieve y de las bajas temperaturas. Pero con el tiempo eso se ha volcado a ser un acto de rebeldía contra la autoridad, contra los padres, etc. Y no solamente aquí en los Estados Unidos. Cancún puede ser testigo de la cantidad de olas que cada año vienen de jóvenes americanos que van a volverse locos en Cancún y en otras partes de recreación en el trópico, ¿no? Entonces, aquí ya de por sí el Spring Break era un momento en que la gente de Miami Beach se iba de Miami Beach. Pasa un poquito como el Carnaval de Río. Tú sabes que la gente de Río, en el Carnaval de Río, se va de Río. Por una razón muy sencilla. La gente que viene a celebrar el Carnaval arman un desastre en Río. Entonces, a menos que tú seas una persona muy privilegiada, que tengas acceso a ciertas suites en el Sambódromo, tú prefieres pasar el Carnaval de Río fuera de Río, para evitar el desastre, los desastres en las calles, todo eso. Pero eso forma parte del atractivo turístico de eso. Lo mismo pasa en New Orleans, lo mismo pasa en Fort Lauderdale. Cada año muchos jóvenes de otras partes de los Estados Unidos se convergen aquí y se vuelven locos por varios días o semanas, abusando del alcohol, de las drogas, disfrutando las playas y en fiestas sin fin, pues. Fiestas que se enlazan la de la noche con la de la mañana y la cosa continúa. Este año en particular yo presumo que el motivo era celebrar que salimos del virus, que celebrar que ya tenemos vacuna, celebrar que ya mi papá y a mi abuelo lo vacunaron. Y motivo por el cual se ha producido lo que se ha producido aquí, que se debe estar produciendo también en otras áreas costeras de los Estados Unidos. Es un fenómeno sociológico, es un fenómeno cultural, es un problema policial, porque la policía no haya qué hacer, no se dan abasto, el tráfico es insoportable. Ya desde hace varios días me dijeron: José, no vengas por Miami Beach ni que te inviten para nada, no te presentes por aquí, porque esto está caótico, el tráfico y el party, y ahora tú me dices eso. Bueno, eso es la realidad. Entonces ese es el comentario que te puedo hacer por eso. Pero mira, Biden cumplió y por adelantado. Teníamos previsto 100 millones de vacunas en 100 días y resulta que en el día 58 el hombre ya lleva más de 100 millones de vacunas. Estamos vacunando sobre los 2.4 millones diarios. Así es que vamos empipados para que probablemente, como él dijo, para fines de mayo, todo el que necesite una vacuna la va a tener. Ya se está vacunando en los supermercados, en las farmacias. Y los centros de vacunación están en toda marcha y a pesar de que todavía no se ha hecho fácil conseguir la cita, si usted cuadra el día en que se hace la apertura del website,
entra. Lo que pasa es que se agotan rápido como las entradas. Eso es como esos conciertos de Shakira que se venden en 2 horas. Bueno, esto es así igualito, ¿no? Se vende, el Publix abre su portal a las 7 de la mañana y a las 7:15 ya están llenas todas las citas de la semana, ¿no? Entonces, bueno, pero así es así con todo, en los conciertos y en este proceso de vacunación. Pero ya es increíble la cantidad de gente que me ha reportado que se ha vacunado sin problema. Ya está en circulación la vacuna de Johnson & Johnson. Ya hay evidencia de que todas ellas son 100% eficaces para efecto de la enfermedad grave y para prevenir la muerte. En otras palabras, la diferencia de la vacuna es estrictamente en el proceso de adquisición del virus, pero todas son efectivas 100% hasta ahora para evitar que usted se enferme gravemente o se muera de COVID. Prácticamente en países donde se ha vacunado una inmensa cantidad de gente, nadie que se haya vacunado, ni siquiera con la de AstraZeneca, se ha muerto o se ha complicado con COVID. Y eso debe llamarnos a la reflexión de que la cosa ha funcionado. Una pregunta sobre esa vacuna AstraZeneca. Yo estaba escuchando el programa de un periodista español que se llama Fernando Díaz Villanueva. Y a él lo llama un farmacéutico y están hablando de esa vacuna. Y él le comenta a este periodista, que tiene un programa muy bueno, le pregunta que, le dice que todos los farmacéuticos que trabajan con él, que son 6, se vacunaron con esa vacuna y todo normal. Pasamos nuestros 2 días de fiebre y dolores musculares y todo normal. Pero espérate, eso no es normal en estas vacunas de Pfizer y Moderna. 2 días de fiebre y él lo nombró, tú sabes, todo normal, los mismos 2 días de fiebre, dolores musculares, pero ya estamos bien. Le hizo ese comentario. Y está hablando de que a los 6 farmacéuticos les dio fiebre durante 2 días. ¿Tú sabías eso? Que eso era uno de los síntomas de esa vacuna, pues yo no lo había leído. Hoy escuché lo mismo de relatos de gente con la vacuna de Moderna y con la vacuna de Pfizer y con todas las vacunas. Mira, si hay algo que a los médicos que hacemos investigación no nos gusta, es un caso individual o un grupito de casos. ¿Por qué? Porque hay una cosa en estadística que se llama la muestra es muy pequeña. La muestra estadística es muy pequeña porque tú puedes ser que hayas entrevistado a las 7 personas que sucede que tuvieron fiebre. Y tú dices, pero qué casualidad que todos tuvieron fiebre. Sí, es una casualidad. Y es una casualidad también de que en una bolsa llena de metras blancas y negras, donde las negras predominen en un 90%, las 6 que tú saques sean blancas. Entonces, el que sabe de estadística sabe que eso es una probabilidad. Entonces, ¿qué ha pasado? El Reino Unido ha vacunado millones de personas, no sé, millones. ¿Ok? Y dentro de esa inmensa masa, que eso sí es un número grande, si la fiebre fuera un factor relevante, atípico a los resultados de otra, ya el Lancet lo hubiera publicado. Porque ahí se está vacunando a la reina, a la realeza, al Parlamento británico, a las Fuerzas Armadas, a los médicos británicos, a las enfermeras británicas. Yo dificulto que la Oxford University sea tan apasionada por su vacuna que vaya a poner una vacuna que vaya a poner en peligro o que vaya a crear problemas para el Reino Unido. Pero recuerda que esa vacuna, ellos la estaban adelantando y después la detuvieron porque presentaron, creo que un problema. Sí. Es que fíjate, tú tienes que entender cómo funciona este proceso de seguimiento del proceso de vacunación. Estos son como las alarmas de incendio. ¿Tú nunca has estado en un edificio con alarmas de incendio? ¿Sabes qué pasa? Los edificios con alarmas de incendio o con simulacros de incendio, prácticamente 7, 8 veces al año, tú tienes que suena la alarma de incendio y no hay incendio. En otras palabras, son dispositivos que alertan de inmediato cuando a lo mejor esa alerta no representa un verdadero riesgo.
tu casa no tiene los aparaticos esos. Sí, y aquí más de una vez se ha disparado la alarma en mi casa y Bueno, cuando enseguida están cocinando, cualquier cosa, y de repente tú oyes que la misma gente que te advirtió que empezaras a salir del edificio te llama, es una falsa alarma, o no se preocupe, no hay que evacuar el edificio, etcétera, etcétera. Entonces, igual pasa con estos dispositivos. Toda la gente que ha sido vacunada ha sido informada de que si les pasa algo, ellos tienen que notificarlo obligatoriamente a las autoridades. Si les pasa algo anormal, no una fiebrecita, no un malestarcito. Si yo mañana empiezo a convulsivar, la persona que me lleva a mí al hospital o la gente del hospital cuando me reciba tiene que llamar de inmediato al CDC y decirle que hay un paciente vacunado con Pfizer hace 2-3 semanas o ahorita, hace media hora, que está convulsivando. Si esos fenómenos acontecen con cierta frecuencia en poco tiempo, se dispara la alerta. Paren la vacunación. ¿Cuál era el lote que tenía el doctor? El 345. No vacune a nadie que tenga el lote con el 345. Hasta que averigüemos si el doctor está convulsivando por la vacuna. Entonces, media hora después vienen los investigadores. ¿Qué pasó? No, es que el doctor es epiléptico. Ah, él es epiléptico, sí. Y él estaba tomando su agente anticonvulsivante. No, si tenía 2 semanas que no lo conseguía, no conseguía. Y, bueno, entonces, no, esto no tiene nada que ver con la vacuna. Este es un paciente epiléptico que convulsivó porque tiene epilepsia. Entonces, fíjate tú, el caso en Europa fue que al menos 11 pacientes en Dinamarca presentaron tromboembolismo. Inmediatamente se disparó la alarma. Paren la vacunación en Dinamarca. Paren la vacunación en Dinamarca. Noruega, que está al ladito, dijo, paro la vacunación aquí porque yo no me arriesgo a que estos ciudadanos que aquí sí votan y si tienen importancia vayan a decir, bueno, pero ustedes no vieron lo que le pasó a los daneses y ustedes siguieron vacunando aquí. O sea, se disparó la alarma. Todo el mundo en alarma, se para la cosa. Que es lo que pasa en cualquier edificio, por eso te hice la analogía. ¿Qué pasa? Vienen los averiguadores, averiguan qué pasó. No, fue un mal dispositivo, no. Bueno, en este caso se estableció que por casualidad hay una... todos estos fenómenos no son nuevos. En toda sociedad, con o sin vacuna, se producen fenómenos de tromboembolismo pulmonar, miembros inferiores, etcétera, pacientes que están recibiendo cierta terapia. Hay muchas condiciones que generan esa enfermedad, que se produzcan coágulos que suban y creen embolismo. Se estableció que probabilísticamente eso era normal en la población en que se vacunaron y que la vacuna no tenía relación directa con el tromboembolismo y se restauró la vacunación. Lo que pasa es que vivimos en una situación mediática, Fernando, donde tú como periodista sabes que ahorita una noticia en segundos corre mundialmente, se hace viral. Más rápido se distribuyen las noticias que el COVID-19. O sea, es impresionante. Y tomando en cuenta el desconocimiento, porque todo el Entonces, la gente que está acostumbrada a esto no le extraña. Tú hablas de la fiebre. Muchas personas desarrollan fiebre, pero es que hay gente que desarrolla fiebre sin vacunarse. Tú nunca has levantado quebrantado. Tú nunca te has levantado y dicho, oye, yo creo que tengo calor, sube el aire acondicionado. Que mira, yo hace te voy a decir calor. algo. Yo tengo y es fiebre. 18 años aquí. Y no has tenido fiebre. Y solamente me ha dado una gripe en 18 años. O sea que Estados Unidos es bueno como para prevenir la gripe, pues. Porque asocia. Llegaste aquí en Michigan. Señores con gripe, váyanse. Señores con gripe, váyanse a Michigan, que este señor tiene 18 años y este es mejor que la vacuna del flu. Que no se vengan, que no se vengan. No, es que este razonamiento absurdo que tú inmediatamente detectaste es muy frecuente. Mucha gente dice, mira, es que yo me estaba tomando un jugo de guanábana y se me pasó la jaqueca. El jugo de guanábana es bueno para la jaqueca. O sea, el ser humano siempre hace esas correlaciones, asocia una cosa con otra que acontece al mismo tiempo y le atribuye lo que se llama causalidad. Causa. Esto es a causa de esto. La jaqueca se fue porque tomé jugo de guanábana. Ahora, en ciencia no podemos trabajar con casualidades. Tenemos que trabajar con resultados concretos. ¿Qué tantas personas en una muestra estadística que tomaron jugo de guanábana se mejoraron de la jaqueca? Si el porcentaje de eso es mayor que el azar,
Porque ya te digo, tú te puedes quitar la jaqueca no solamente con jugo de guanábana, con cualquiera. Si eso es mayor que el azar, entonces decimos con mayor razón si debe haber algo en el jugo de guanábana que de alguna u otra manera reduce la jaqueca. Pero si no encontramos una diferencia significativa, podemos decir simplemente, mira, fue casualidad que cuando te tomaste jugo de guanábana. Ahora viene el aspecto psicológico. Si tú crees que te quitas la jaqueca con jugo de guanábana, mira, el jugo de guanábana no te hace daño, tómatelo y mejora. ¿Qué es lo que pasa con muchos remedios naturales? Muchos remedios naturales son tan inofensivos que el paciente y el médico que sabe de ciencia no lo objeta, porque ¿para qué? Si el paciente con eso cree que se está mejorando, eso no le va a hacer mal. ¿Me explico? Si con agua te estás curando, agua sigue tomando. Eso es un lema médico. Si con agua te estás curando, doctor, mire, esa medicina que usted me mandó no sirvió, pero yo empecé a tomar cascos de guayaba y me mejoré. Señora, siga tomando sus cascos de guayaba. Pero mire, ¿qué le dirías tú a una persona, que hay un montón, que se toma 30 cervezas y al día siguiente que amanece enfermo dice que fueron los pasapalos? Sin duda. Bueno, eso es una persona que tiene lo que se llama un sesgo de confirmación. Él quiere que lo que él cree sea lo que sea. Mira, hace 3 días encontré una sentencia de Mark Twain. Tú sabes que Mark Twain es un personaje interesantísimo de la vida americana, sumamente inteligente y creativo, un escritor, pero sus comentarios, sus sentencias, son bastante quotes, ¿no? Son bastante referidas. Y hay una que me encantó porque se aplica muchísimo a la situación en que yo me encuentro últimamente, y yo creo que mucha gente que sabe ciertas cosas se encuentra. Él dice, es más fácil engañar a alguien que convencerlo de que lo estás engañando. De ahí saca tú la conclusión. Es más fácil que yo te engañe a ti, a que tú aceptes mis razones de por qué te estoy engañando o de que te estoy engañando en realidad. Eso da una idea a veces de la necesidad del ser humano de creer. Y tú sabes que hay una parte interesante que he estado leyendo últimamente, ahora que estoy metido mucho en la biología evolutiva, en que debemos, cada vez que pensemos en algo humano, en algo que consideramos parte de nuestra cultura, de nuestra idiosincrasia, nuestros hábitos, de preguntarnos si eso existe porque favoreció la evolución del hombre. Entonces es como la búsqueda de todas aquellas cosas que nos hacen sobrevivir o que nos hacen perecer. Y dentro de ese orden de ideas, ser una persona que cree en otro tiene grandes ventajas para sobrevivir. Imagínate que tú y yo vamos por un sendero y tú me dices, no, José, no te metas por ahí porque por allí hay serpientes. Yo tengo 2 alternativas. Una, creer en tu palabra. Yo nunca he pasado por allí. Y tú tienes presuntamente la experiencia y me dices, no te metas por ahí. Ahora, eso es un acto de fe, porque a mí no me consta que hay serpientes o no. Yo tengo que creer en ti. ¿Cuál es la alternativa si yo soy un tipo poco crédulo? Yo no confío en nadie. Bueno, yo opto por decir, a mí no me importa lo que diga Fernando, porque yo no le creo. Yo sí me voy a meter por ese sendero. Y no ha pasado 500 metros cuando me pica una culebra y me muero. O sea que desde el punto de vista evolutivo, la especie humana se ha beneficiado enormemente de creer y de colaborar. No siempre. Bueno, cuando el propósito es diferente, cuando el propósito es maligno, colaborar y creer es nefasto. Te puedo poner el ejemplo del fascismo y del nazismo. La gente colaboró con Hitler, la gente creyó en Hitler y eso fue una gran tragedia. No te vayas tanto. Pero los grandes logros humanos se han hecho por la confianza en otro ser humano y por creer en esa persona. Entonces, ahí te dejo eso, pues, que en general, una de las razones por las cuales creemos lo que nos dicen es porque tenemos un chip adentro, un ADN que nos dice creer, a pesar de que representa un riesgo, también representa en ocasiones una gran ventaja.
Bueno, yo te voy a hablar ahora a continuación de alguien que no se puede creer y que creyéndole no vas a lograr ninguna ventaja. Donald Trump. Y es una bomba que te traigo del señor expresidente de Estados Unidos, que regresa a las redes sociales. Ojo, no por Facebook, no por Instagram, no por Twitter, no. Regresa a las redes sociales con su propia red social. Nos amenaza. No sé por qué me extraña eso, chico, de verdad. ¿Cómo que no se me ocurrió antes? Decían que él iba a crear su propio canal de televisión y su propia emisora. Y bueno, no es de extrañar que hoy por hoy cualquiera que tenga una emisora tiene que tener una red social. ¿Y cómo se llama? Mira, pero fíjate que es Jason Miller, que es un hombre que siempre él era asesor de hace muchos años de él, estuvo en la campaña, quien anunció hoy, esto es una primicia para Opiniones en la Mira. Hoy 21 de marzo, para que sepan lo que están oyendo. Hoy 21 de marzo, Donald Trump va a tener su propia red social en 2 o 3 meses. Y yo me tomé la libertad de afiliarte cuanto antes. No. De bautizarle la red social. Ajá. Se va a llamar Facebook. Uy, está buenísimo. Está buenísimo. Pero mira, chicos, eso son muy buenas noticias para los humoristas, porque tú sabes que una de las grandes calamidades que ha tenido los humoristas en estos últimos meses del año ha sido una ausencia de material para hacer chiste, ¿vale? Acuérdate que durante 4 años el humorismo y la parodia americana dependía de Trump como fuente de inspiración. Ahora sin Trump en los medios esto ha sido catastrófico. Yo veo los programas de noche, no hay chistes buenos, no hay parodias interesantes. Saturday Night Live bajo la sintonía. Así que esto es una muy buena noticia para todos aquellos humoristas que dependen de material sustancialmente excitante para comentarlo y hablarlo. Y ahora imagínate tú, cuando entre Trump, eso va a ser una maravilla, pues. No, a mí lo que me da risa es lo que dice el señor Miller cuando habla sobre la red social de Trump, porque dice que ahora decenas y decenas de millones de fanáticos alrededor del mundo de Donald Trump van a enterarse qué hace Trump durante el día. Sí. No, pero tú sabes qué, me imagino ya el capítulo venezolano. No. De los magasolanos, porque esos fueron otros que quedaron huérfanos cuando Trump terminó documentando que perdió las elecciones. Los magasolanos quedaron en crisis. ¿Cómo es posible? El hombre nos engañó, sería que nos engañó, lo engañaron a él, o sea, y se quedaron huérfanos de material. O sea que yo me imagino que esa cantidad de periodistas venezolanos que estaban obsesionados con que Trump había ganado las elecciones encontrarán ahora nuevo material para hacer más programas, pues porque la verdad es que Biden es poco entretenido, ¿no? Sí, bueno, pero en Facebook vamos a tener la oportunidad de conocer qué hace Donald Trump en el día, qué hizo cuando se levantó en la mañana, qué periódico leyó, a quién insultó en su primer post. Imagino que el primer post de Trump puede ser en contra de Sleepy Joe. No, y te garantizo que el primer anunciante va a ser My Pillow. El hombre de My Pillow, el hombre de la almohada. Para la cabeza. Bueno, a él lo volvieron loco, ¿no? Bueno, mira, Fernando, ya estamos llegando al final del episodio de hoy. Te agradezco muchísimo los comentarios y las opiniones que has compartido conmigo. Y seguiremos pues en esta lucha por invitar a nuestros que nos oyentes a que hagan viral estos videos, porque siempre son interesantes para aquellos venezolanos o aquellas personas hispanoamericanas que nos escuchan a través del idioma de Cervantes, compartir sus opiniones y sus criterios en base a las cosas que aquí Fernando y yo comentamos cada semana,
para que ustedes se suscriban a nuestro canal, reciban las notificaciones y nos dejen sus comentarios y notas para nosotros entonces encontrar diferentes puntos de vista válidos sobre los temas que abordamos. Muchas gracias a ustedes. Y bueno, Fernando, despide el programa, pues, que esta vez siempre lo hago yo, ahora lo vas a hacer tú. Bueno, muchas gracias a ustedes, por favor, nos ven, nos ponen sus likes, visítennos en la página de YouTube de Opiniones en la Mira, o a la página que hizo José Antonio, y los espero la próxima semana, los esperamos la próxima semana. Ahí estaremos. Muchas gracias, amigos, y feliz semana entrante. Hasta luego.